Hola amigos, es un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a su canal En Gracia. Hoy quiero compartir con ustedes las reflexiones del Evangelio de este domingo. Este domingo leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Y en este pasaje del Evangelio leemos la parábola del banquete de bodas. ¿Qué nos está diciendo el Señor a nosotros en este pasaje del Evangelio? Acompáñenme a descubrirlo. Te acercamos al cielo. Suscríbete. Y bien, en este pasaje del Evangelio, el Señor sigue hablando a los ancianos y a los sumos sacerdotes, a los cuales ha venido hablando para que ellos entiendan, comprendan de qué se trata el reino de los cielos, de qué se trata esta venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo, de qué se trata todo este tema de la salvación. Y también en este mismo sentido nos habla a nosotros hoy en día. El Señor quiere que nosotros conozcamos de qué se trata su venida a este mundo y la salvación de la humanidad. En este pasaje del Evangelio nosotros podemos ver por un lado la gratuidad de Dios, la bondad de Dios y la misericordia de Dios con el género humano. Dios quiere que todos los hombres se salven y Dios quiere conceder a todos los hombres la vida eterna y lo hace de manera gratuita. Por eso en este pasaje del Evangelio vemos que todas las personas son invitadas por ese rey que representa a Dios Padre, ¿verdad? Y somos invitados a creer en Dios, somos invitados a ir, a asistir a ese banquete, a esa alegría, a ese festín de felicidad que será la vida eterna. Pero, ¿qué sucede? Hay una regla y hay una norma, y en esto también se refleja lo estricto que es Dios, porque si bien es cierto que Dios es inmensamente misericordioso, infinitamente misericordioso, también es justo, y esa justicia se refleja en lo estricto de Dios, y Él nos ha mostrado cuál es el camino que nos lleva a esa fiesta, a esa vida eterna, y el camino es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, para nosotros poder llegar a esa vida eterna, para nosotros poder disfrutar de esa presencia eterna con Dios, nosotros debemos vivir la vida como Dios nos lo pide. Y por eso es tan importante cumplir los mandamientos de Dios y aceptar todas estas exhortaciones que nos hace la Iglesia y todos estos llamados que la Iglesia nos hace para evitar que nosotros caigamos en las trampas que existen en este mundo y que lo que hacen es alejarnos de Dios. Entonces, una vez en ese banquete que viene representando el juicio final, nosotros podemos ver allí en este banquete que Dios o este rey se acerca para conocer a los invitados, para conocer a los que estaban sentados a la mesa, y consigue a alguien que no tiene el traje de boda, consigue a alguien que está inapropiadamente vestido allí en este banquete. ¿Qué podemos comprender nosotros de esta persona? Podemos ver en esta persona que estaba allí vestida inapropiadamente este reflejo, esta exigencia que nos hace Dios de vivir en santidad, de vivir santificándonos, de vivir purificándonos de malos deseos, de malas obras, de malas inclinaciones y de toda maldad que haya en nosotros, pues esa maldad no puede entrar a la vida eterna, como lo leemos entonces en el libro del Apocalipsis. Dios en su inmensa misericordia nos concede la vida eterna por los méritos de su Hijo Jesucristo. Y este banquete nos está mostrando ese juicio final, y allí los que obren mal
Allí los que no hayan sido completamente purificados y tengan mancha de maldad, mancha de pecado, ellos irán fuera de la presencia de Dios, y esto significa que a este hombre lo lleven atado hacia afuera de este festín, es decir, hacia afuera de la presencia de Dios. Otra cosa que podemos ver también en esta parábola es ese primer anuncio del reino de Dios al pueblo elegido, que es Israel. No todos los israelitas, no todos los judíos hicieron o han hecho esa transición al cristianismo, pero Dios, en su misericordia por el rechazo de ese pueblo elegido o de algunos de ellos, porque en realidad no ha sido la totalidad, Dios dispuso esto así en su misericordia para llevar la salvación a todos los pueblos del mundo, es decir, a la humanidad entera. Vemos allí esa generosidad y esa misericordia de Dios, que ha extendido la salvación no solamente al pueblo elegido de Israel, sino a toda la humanidad. Otro punto importante en esta parábola es aquellos que por causa de sus asuntos materiales, que por atender sus terrenos o que por atender sus negocios no han aceptado esa invitación que Dios les ha hecho a asistir, a permanecer en esa vida eterna, y que tienen la exigencia de vivir santificándonos como Dios nos lo pide. Podemos ver aquí a todas esas personas que gastan la vida o que invierten la vida, que gastan la vida en todos los asuntos terrenos, en todos los asuntos de este mundo, y que saca el hombre con ganar el mundo entero si pierde la vida. Pero aquí estamos hablando de la vida eterna, cuando el ser humano se aleja de Dios o ni siquiera trata de buscarlo y vive conforme a sus propios parámetros, conforme a su propia voluntad, y se ocupa únicamente del dinero, de las ganancias, del estatus, de tener empleos grandiosos, de la fama y de todos estos asuntos. En realidad se está perdiendo de esa asistencia a ese maravilloso festín de la vida eterna en la presencia con Dios. ¿Por qué? Porque por andar en sus asuntos mundanos se ha olvidado de buscar cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que espera Dios de él, para que entonces pueda vivir esta vida en ese camino de santificación y pueda llegar a la presencia de Dios con el traje correcto, con su alma limpia y agradable a los ojos de Dios. Bueno amigos, espero que esta reflexión sea de provecho para todos nosotros. Y si Dios quiere, nos vemos en un próximo video.